Pero cuando venimos al Señor sabemos que el diezmo es entre el Señor y nosotros. Tomas tu diezmo, lo metes al alfolí y es entre tú y el Señor. Esos desplantes no van. Pero ¿qué pasa? Obviamente esta era una persona que tenía capacidad. Pero ¿qué pasa? Capacidad económica. Pero ¿qué pasa cuando las finanzas fallan? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que habría soltado los 1,000 pesos que soltó? Yo creo que no. No lo podemos afirmar, pero lo más probable es que a lo mejor ni a misa iba, ¿no? Pues, ¿para qué voy si no estoy siendo bendecido? Regularmente esa es nuestra manera de pensar. Vamos por favor a revisar Marcos 12, 41 al 44. ¿Estamos? ¿Llegamos? ¿Quién lo tiene que lo quiera compartir? Dinora. ¿A quién nos parecemos? ¿Nos parecemos a los que soltaron las monedas o a la viuda? Realmente, ¿cómo son? El Señor nos conoce. Nosotros tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, porque al Señor no lo podemos engañar. ¿A quién nos parecemos o a quién nos queremos parecer? Regularmente, pues cuando las cosas van bien, tenemos seguridad en todo, pero cuando las cosas no van bien, ¿realmente tenemos nuestra seguridad en Dios? No digo que no te angusties, es normal, ¿no? No tienes necesidad de algo y no lo tienes, y no llega la solución, pero confías en que Dios te va a solventar, en que Dios te va a responder. Es por eso que debemos tener siempre claro que quien se sienta firme, mire que no caiga. Si no tratas a los demás con misericordia, ten cuidado, ¿no? Porque un día vas a necesitar que alguien te trate con misericordia. Si no tienes paciencia con los demás, ten cuidado. No vaya a ser que un día alguien pierda la paciencia contigo. Entonces, quien se crea firme, cuide que no caiga. Luego tenemos un cristianismo cómodo. Venimos, adoramos, escuchamos, diezmamos. A lo mejor sí somos buenos con nuestra familia, a lo mejor no le dedicamos ni tiempo a nuestra esposa, a nuestro hijo, a los vecinos, a la gente que nos pide algo, porque no se trata de tener misericordia solo de dar dinero. Regularmente pensamos en necesidades que son económicas, pero hay otros tipos de necesidades también. Verán, hace unos días pues fue Lupita por mí al trabajo, y de esas veces que pues, llego cansado, hay un señor ahí en el fraccionamiento, cuida una casa y de repente se pone a barrer pues, para hacer algo. Ya hemos compartido con él alimento antes, y en esta ocasión que llegamos ahí estaba barriendo fuera de la casa y me dijo: Lupita, dile que se pase a comer. Y le dije: no, ¿sabes qué? Dale un itacate, porque yo no tenía yo ánimos de convivir. De todos modos ella le dijo, pasó por sobre mi autoridad. Ella le dijo a este hombre, ¿no? Oye, Mariano, pásate, ¿no? Ok, entonces comimos con él. Y pues lo que son las cosas, Lupita se fue a jugar con Sofía Belén y yo me quedé platicando con él. O sea, yo que tenía ánimo, pues me quedé. El Señor me pudo darle, te toca. El Señor me puso a platicar con él. Ya estuvimos platicando un rato, bueno, después de comer, estuvimos platicando, bla, 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 bla. Y ya cuando se iba, pues gracias por la invitación, pero sobre todo, gracias por el tiempo que me dedicaron. Porque estoy solo
su familia, su hija lo viene a ver muy de vez en cuando, vive aquí, es porque estoy solo y no tengo con quién platicar. Y es muy complicado llevársela solo. Es como vivir en una prisión ambulante, ¿no? Saludas, ves a la gente. Te lo digo porque después de mi matrimonio previo, yo me pasé 4 años solo. Claro, había los compañeros de trabajo y de repente ibas para acá, ¿no? Hablaba con mi mamá por teléfono, pero que tengas alguien recurrentemente con quien platicar, con quien estar. Y mi situación no creo que hubiera sido tan fatal como él narró la suya. Entonces nos dice, gracias por su tiempo, por escucharme. No solo hay necesidad económica, regularmente pensamos eso. No, pues voy a ser generoso, voy a tener misericordia con fulano y como necesita, pues ahí están unos pesos. También de tiempo. Anoche llegó mi esposa, y he reflexionado en esto porque les he comentado en otras ocasiones que yo no soy tan generoso. Anoche llegó mi esposa del campamento que hicieron las mujeres y pues salí de trabajar, llegué a la casa, ya estaban ellas ahí, Sofía Belén estaba dormida y mi esposa quería arreglar la casa, que no se viera tan sucia el día de hoy. Le dije, espérate, deja eso, quiero escucharte, quiero que me digas cómo te fue en el campamento, qué hicieron. Quise dedicarle tiempo porque en ocasiones no lo hacemos. Y no podemos ir siendo misericordiosos ni pacientes con los demás si no tenemos misericordia y paciencia en casa. ¿Dónde hay un muerto que resucitar? Vas, y ahí vas, ¿no? Demostrando el amor de Cristo. Pero ¿cómo está tu testimonio en casa? A veces somos, ¿cómo dice el refrán? Candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Entonces es en nuestro hogar donde debemos empezar a ser pacientes, donde debemos empezar a tener misericordia con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Debemos tener esa paciencia, esa misericordia que el Señor tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Aunque estemos viviendo una relación juntos y que hayamos encontrado tener similitudes que nos llevaron a decir, me quiero casar contigo y sí acepto que seas mi esposo, pues somos diferentes, vemos el mundo de manera diferente. Entonces debemos tener esa paciencia con el otro que luego no tenemos, esa misericordia con el otro que luego no tenemos. Entonces, pues sí, qué padre, ¿no? Que le hicimos el día al señor que barre las calles y cuida una casa allá. Qué padre que le hicimos la tarde. Señor, hemos sido de bendición. Hugo, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Tienes paciencia con tu esposa? ¿Eres misericordioso con ella? ¿Cómo está tu relación con tu hija? Es lo que nos tenemos que preguntar. Ser misericordiosos con la persona que tenemos al lado. Cuando jugaba básquetbol y las cosas no salían, llegué a tener entrenadores muy gritones. Me acuerdo que uno de ellos decía, háganlo por su compañero, esfuércense por su compañero. No podía decir por él mismo, ¿no? Porque no queda. Esfuérzate por tu compañero, ten misericordia de tu compañero y hazlo bien tú. Entonces, así nosotros debemos esforzarnos por la gente que está al lado de nosotros. Y una vez que logramos demostrar el amor de Dios en nuestro hogar, entonces sí ya podemos ir a demostrar el amor de Dios fuera de nuestro hogar. Sí, Linda. Es verdad. ¿Cómo van a querer? Entonces, como no se quieren ni se quieren martirizar y flagelar y hacerlos sufrir, pues quieren lo mismo cuando se están en la Exactamente. porque no se saben querer. Entonces hay que más bien decirle a Dios que tu amor me inunde, me abre los ojos y me enseñe a quererme, para poder querer a los otros. Exacto, no puedes dar amor a los demás si no tienes amor para ti mismo, ¿no? Sí, hay que también ponernos, eso es muy cierto lo que dice Linda, hay que ponernos a cuentas con el Señor para que nos diga, bueno,
Señor, me quiero o no me quiero, me hago daño o no me hago daño. Muéstrame, Señor, y ayúdame a corregir eso en mí. Para... Mira, el Señor nos perdona todo. ¿Cierto? Pero hay gente que no se perdona a sí mismo. Dice, sí, Dios ya me perdonó, pero yo no puedo perdonar aquello que hice hace 20 años. Si ya el Señor lo perdonó, lo lavó, lo limpió, es borrón y cuenta nueva. Es verdad. Olvidarlo. Y no tanto olvidarlo de no acordarte de dónde vienes, sino olvidarlo de que ya estás limpio, perdonado. Y recordarlo para saber de dónde te sacaron. Ay, no sé. Es cierto, hay gente que no se puede perdonar algo que hizo hace 10, 20 años. Eso es verdad. Y debemos aprender eso también, que el Señor ya nos perdonó y debemos dejar enterrado aquello que quedó en el pasado, que a lo mejor sí fue horrible, a lo mejor es una niñería para los demás, pero para nosotros nos funde, ¿no? Entonces tenemos que dejar atrás eso completamente. ¿Por qué el Señor quiere misericordia? Porque los sanos no necesitan de médico, ¿no? Los enfermos son los que necesitan de médico. En Mateo 9:12 y Mateo 12:4 explica: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y a veces, como dice Linda, los inocentes somos nosotros, nos condenamos a nosotros mismos, porque no hemos entendido que el amor de Dios nos alcanza a nosotros mismos también. Entonces debemos tener misericordia y paciencia con nosotros, amor para con nosotros mismos, con nuestra gente cercana, y después empezar a darlo con la gente pues un poco más lejana a nosotros. O cómo vas a compartir el evangelio con gente que no conoce de Dios si tú mismo no lo aplicas en tu vida. Les voy a ser muy sincero, yo me doy de sartenazos cada vez que tengo que preparar un estudio, porque cuando leo algo, y digo, bueno, pero ¿cómo voy a hablar de algo en lo que estoy fallando yo? Eso es no quererse, porque después me acuerdo, bueno, definitivamente Dios no usa a los más capacitados, y ejemplos tenemos, ya hemos hablado de Abraham, de Moisés, de David, y del que ustedes me digan. No eran perfectos, no eran gente irreprensible, tenían sus defectos y aún así el Señor los usó. Entonces de eso me acuerdo y me dijo, bueno, Hugo, a leer y a redactar, ya, olvídate de eso. Pero cada que me siento a escribir, me tengo que poner un casco de fútbol americano para aguantar las pedradas y los sartenazos que luego me doy yo mismo, ¿no? Entonces acabamos de leer, por ejemplo, lo que dice, que también viene en Oseas 6:6 la cita, de que no quiere sacrificios, sino quiere misericordia. No quiere dinero de nosotros, no quiere sacrificios, si no mostramos primero misericordia con los demás. De nada sirve que venga y deje mi diezmo, que dé la ofrenda, que ayude en las despensas, si no soy misericordioso con los demás. Sí, eso es una ayuda financiera y sí me estoy desprendiendo de algo, pero ¿y en otras áreas de mi vida cómo estoy? ¿Cómo están? ¿Somos realmente misericordiosos? ¿Somos constantes en ese punto de nuestra vida? Así como soy de misericordioso para dar una ofrenda, ¿soy de misericordioso para dedicarle tiempo a una persona? ¿O nada más, no, yo con el Señor, yo en la iglesia, paz, no, lo demás no me importa porque yo quiero estar bien con el Señor? Pues error, tienes que estar bien acá para estar bien acá también. No puedes estar bien en un lado y mal en otro. A veces tienes un hábito, un mal hábito que quieres cambiar y le pides al Señor te dé dominio propio, pero específicamente para ese mal hábito. ¿Qué sé yo? No sé, fumar. Fumas mucho y quieres que el Señor te lo quite. Dame dominio propio contra el cigarro, el alcohol, ves pornografía. Señor, dame dominio propio sobre esto. Pero no te das cuenta que necesitas dominio propio para otras áreas también. Eres perezoso, eres indisciplinado, pero pides que el Señor te dé dominio propio para un punto. Tienes que tener una visión gradual. Tienes que darte cuenta que necesitas el dominio propio para muchas áreas de tu vida, que si eres perezoso, por ejemplo, pues ahí ya le estás fallando también al Señor. Ya no estás teniendo misericordia con otras personas, ¿no?
ya no estás haciendo tu labor. Bien, a veces tratamos con gente que no es cristiana. ¿Tenemos tolerancia para ese tipo de personas? ¿O nada más nos tratamos bien entre nosotros y los que no son cristianos los tratamos distinto? ¿Cómo es nuestro trato hacia los demás? ¿Estamos siendo misericordiosos con ellos? ¿Estamos siendo pacientes con esa gente? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Tienes que ser un buen ejemplo cristiano, y lo mandamos a la escuelita aquí los domingos. Los martes venimos a los estudios, y ahí que estén en el salón con Laura o con Patti, que los tienen entretenidos con dibujos, con historias, y les hablan de la Biblia. ¿Y crees que eso es suficiente? No, acuérdense que nuestro testimonio es importante para nuestros hijos, porque ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Si nosotros hablamos de amor, de misericordia, de paz, pero en nuestra casa nos hablamos con gritos, pues ¿cómo creen que van a crecer? Ya hemos hablado de la educación de los hijos en sesiones anteriores. Bien, la historia con la que abrimos esta charla pues es la de un rey que perdona a un siervo, y que luego ese siervo no perdona a un consiervo una deuda, y cuando el rey se entera pues se enoja con él y lo manda a encerrar. Dios es el Señor, o como el rey que perdona al siervo. Pero cuando se entera Dios lo que hacemos con las bendiciones que nos da, con el perdón que nos otorga, Dios se siente muy similar a como se sintió este rey al enterarse que el siervo no había tenido misericordia de su consiervo. Le fallamos al Señor, eso debemos tenerlo bien claro, ¿no? Nosotros merecemos ir a prisión también, pero como dijo Linda hace rato, el Señor nos perdona todo. Recuerden que es grande en misericordia, lento para la ira, más grande en misericordia. No queremos probar la ira de Dios. Yo no, yo no. Aunque sé que le fallo todos los días, sé que tengo actitudes que no he terminado de rebasar, que no he terminado de dejar atrás. Sé que el Señor me perdona y me está puliendo. Tenemos que seguir, aunque fracasemos, aunque fallemos, tenemos que levantarnos, sacudirnos el polvo y otra vez a seguirle dando, a intentarlo de nuevo hasta que lleguemos a como el Señor quiere que seamos. Bien, vamos a cerrar por favor con Mateo 9 del 35 al 38. ¿Ya lo tenemos? Por favor, Linda. Gracias. Me quiero detener en el 36 y en el 37, sobre todo en el 36. Dice que el Señor tuvo compasión de estas personas, pero a nosotros nos falta mostrar al mundo la misericordia de Dios, el amor que hemos recibido de Cristo. Él lo dice aquí: la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Cómo demostrarlo? Extendiendo la mano al que lo necesita, iniciando con nosotros mismos. Les reitero, no nada más se trata de dar dinero, se trata de dar tiempo también. El dar amor, el ser generoso, el tener paciencia, se trata de entregarnos como personas. ¿Qué necesitas? ¿Te hace falta algo? Pues fíjate que, con que me escuches, reiterando este asunto, este punto de que qué bueno que me escuchaste, qué bueno que me dedicaste tiempo. Hace varios años, un compañero de universidad, un muy buen amigo de la universidad, traía una situación, y recuerdo que, no me acuerdo si habíamos ido a cenar o habíamos ido
al cine o habíamos nada más salido de la universidad y estábamos en su coche y me empezó a contar. Y yo en un inicio quise platicar con él, decirle algo, ¿no? Pero era tanta su necesidad de hablar que no me dio oportunidad de platicar con él. Terminó de desahogarse y me dijo: no me resolviste nada, pero me sentí tan bien contándotelo. Y es lo que mucha gente demanda de nosotros, que la escuchemos, que tengamos tiempo. Entonces, misericordia y paciencia es lo que el Señor quiere que demos a los demás, incluso a nosotros mismos. Vamos a cerrar en oración.